Señoras, señoritas, señores estudiantes, buenas tardes. Por favor, solo una consideración antes de empezar las clases. Las tareas, ya sabe que debe enviarme hasta el día jueves 10 de la noche. No lo están haciendo. Hay estudiantes que ya no me envían tareas. Al final, cuando me toque hacer promedios, no me dirán por qué me quedé a supletorio. Vea por qué me quedé a supletorio. No están enviando tareas. Saben muy bien quiénes son los estudiantes que no envían tareas. Por favor, las tareas recibo hasta el día jueves 10 de la noche. Tareas que me envían después, ya no reviso esas. Es más, ya les borro de mi correo. Por favor, cumpla a cabalidad con las tareas de refuerzo académico. Eso es para que usted refuerce los conocimientos que vamos dando cada clase. Bien, gracias. Con eso continuamos las clases del día de hoy. El día de hoy nos toca ver el artículo de opinión. ¿Qué es el artículo de opinión? El artículo de opinión es un texto periodístico en que el autor expresa su propia opinión personal. Expresa su opinión personal sobre un determinado tema, generalmente de actualidad. Entonces, ¿qué es el artículo de opinión? El artículo de opinión es un texto periodístico en el que el autor expresa su opinión personal sobre un determinado tema, generalmente de actualidad. Si usted se pone a digita www.elcomercio.com, usted va a ver que ahí hay artículos respecto a la política, artículos respecto a la salud, respecto al proceso de vacunación, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de artículos en donde los autores expresan su punto de vista personal, su opinión personal sobre cualquiera de estos temas de actualidad. Eso es un artículo de opinión, ¿no es cierto? Es un texto periodístico. Bien, el artículo de opinión se caracteriza por estos rasgos. Generalmente presenta una estructura expositiva y argumentativa. Generalmente el artículo de opinión expresa una estructura expositivo-argumentativa. A partir de un hecho de actualidad, el articulista expone una idea y la argumenta a favor o en contra de esta idea. Por ejemplo, ¿no es cierto? Nos dice que el artículo de opinión se caracteriza por presentar una estructura expositivo-argumentativa. Así es. Por ejemplo, la reportera de Teleamazonas, Dayana Monroy, ¿sí? Ella, por ejemplo, pone muchos artículos de opinión, ¿sí? En donde expone un tema de actualidad. Por ejemplo, la corrupción en los hospitales. Y ella lo expone de manera argumentativa, es decir, con argumentos, con pruebas, entre otras palabras, que sustentan su opinión. ¿No es cierto? Es un texto periodístico donde se expresa o expone de manera argumentativa lo que piensa. ¿Sí? Entonces, es igual. El artículo de opinión usted puede escribir en cualquier medio de prensa, ¿no es cierto? Puede ser escrito, puede ser un medio televisivo, un medio virtual, entre otras cosas. Usted puede escribir un artículo de opinión, pero su artículo de opinión usted va a expresar su opinión personal sobre un tema de actualidad, pero lo tiene que argumentar. No es que yo escribo y ya, tiene que argumentar, ¿sí? Entonces, el artículo de opinión presenta una estructura expositivo-argumentativa a partir de lógicamente, es de un hecho de actualidad, ¿no? El artículo de opinión consta de una introducción, un desarrollo y una conclusión. El tema es libre, lo elige el autor del artículo de opinión, ¿no es cierto? En función de su interés personal, de su interés general o de la actualidad del asunto tratado. ¿Ya? En el artículo de opinión presenta un estilo ágil y un lenguaje claro, aunque cada autor posee un estilo particular
que queda de manifiesto en el texto escrito, ¿no es cierto? El artículo de opinión está escrito en primera persona. Ojo, el artículo de opinión está escrito en primera persona, pues el articulista se implica en lo que escribe. La intención del artículo de opinión es difundir la opinión del autor sobre un tema, que no tiene que coincidir necesariamente con la del periódico o con la del canal televisivo, ¿cierto? No tiene que coincidir necesariamente con la visión del periódico, ¿sí? Con la opinión del periódico, no, es un artículo libre, donde el articulista tiene libertad de escribir lo que él piensa, lo que él siente, entre otras cosas, ¿no? Aparte de eso, el artículo de opinión debe hacer reflexionar a los lectores sobre un hecho de actualidad o de cierta relevancia. Valga la traer a colación, ¿no es cierto?, de la periodista Diana Monroy, que escribió sobre la corrupción en los hospitales. Eso le trajo muchos problemas, le está trayendo muchos problemas con la familia que domina el país, los Bucarán, ¿no? Entonces, mire, ella expuso su forma, su opinión personal, ¿sí? Puso los argumentos con argumentos, y la función de estos artículos de opinión eran hacer reflexionar a los televidentes, en este caso, ¿no? Si fuera una prensa escrita, a los lectores sobre un hecho de actualidad y de relevancia, ¿no? Estábamos viviendo lo peor de la pandemia, ¿sí? Entonces, eso es un artículo de opinión. Está claro, el artículo de opinión, ¿no? Mucho ojo. Si en el deber está realizar un artículo de opinión, de pronto, ya sabe cómo debe usted realizarlo, ¿no es cierto? Con argumentos de un tema de actualidad o de cierta relevancia. Listo. Seguimos. Siguiente tema a tratar, ¿qué es un debate? ¿Qué es un debate? ¿No es cierto? Hoy que está de moda el debate, vamos a ver qué es un debate, que está de moda el debate, especialmente el debate ahora por los candidatos presidenciales de dos corrientes, ¿no es cierto?, del socialismo del siglo XXI, que no existe, y el capitalismo, el banquero, ¿no? Dos ideologías políticas contrapuestas. El debate, vamos a ver qué es el debate. Vamos primero, justo esta clase es muy pertinente, vista que el día de mañana van a debatir los candidatos presidenciales en la segunda y definitiva vuelta electoral de donde saldrá el presidente del Ecuador, ¿no es cierto? Mire, ¿qué es el debate? Vamos a ver qué es un debate. El debate es un acto de comunicación en el que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expresa sus ideas y defiende sus opiniones e intereses con argumentos, lógicamente, todo es con argumentos, ¿no? Entonces, imagínense, mañana el debate, cada uno de los exponentes o los debatientes, dos debatientes, ¿no? De dos tendencias políticas diferentes, van a debatir sobre el Ecuador. Hay 5 temas que van a debatir, ¿no es cierto? Sí, sobre salud, educación, economía, migración, exportación, etcétera, etcétera. Son varios temas, 5 ejes fundamentales que ellos van a debatir, vea. Entonces, vea, debatir es intercambiar ideas opuestas sobre un mismo tema. Sí, opuestas, ¿por qué? Porque el uno tiene una tendencia, el candidato tiene otra tendencia. Valga a colación traer el ejemplo del día de mañana domingo, el debate presidencial, ¿sí? Debatir es intercambiar ideas opuestas sobre un mismo tema. Van a hablar sobre el Ecuador, pero van a hablar cada uno desde su visión. Tal vez serán ideas opuestas, no sé, mañana veremos. El debate en un ambiente escolar y académico resulta una herramienta muy útil para el aprendizaje, ya que nos permite analizar a profundidad temas de estudio y permitir, lógicamente, alcanzar un mayor nivel de conciencia y de conocimiento. Es muy útil el debate en el ámbito estudiantil. Es una estrategia también de aprendizaje el debate, donde dos estudiantes o dos grupos de estudiantes debaten sobre un determinado tema y ponen cada uno sus argumentos, ¿no? Y este es un proceso enriquecedor en el ámbito académico. Nos ayuda a adquirir mayor conocimiento
nos ayuda a razonar y a concientizar sobre tal o cual determinado tema de aprendizaje. Bien, el debate no se trata de una pelea, ojo, no se trata de una pelea el debate, o de una burla que hace el uno hacia el otro, no se trata de una pelea o de una burla, más bien se trata de una conversación entre personas que se respetan y se escuchan. Es bueno escuchar y respetar los criterios. No comparto, pero respeto ese punto de vista. Por favor, el debate se hace en un ambiente armónico y de respeto, donde se escucha las dos ponencias y se respetan los criterios. Y si usted tiene los argumentos, contraargumentos para discutir, hágalo, debata, eso es debatir, ¿cierto? Pero no en ningún momento el debate no es una pelea, no es una burla del uno hacia el otro, porque ya sería una confrontación. Entonces voy a confrontar a dos grupos, a ver, el grupo este con el grupo este, a confrontar, a ver, no. El debate, sí, es un espacio de conversación armónica y respetuosa entre dos o más personas, ¿ya? Tipos de debate. Existen varios tipos de debate. Un debate se caracteriza por ser un momento de encuentro seguro para la confrontación de ideas, no entre personas, confrontación de ideas, pero a través del respeto y sin violencia, ¿no? Por favor, no es un enfrentamiento. El debate se caracteriza por ser un momento de encuentro seguro para la confrontación de ideas a través del respeto y sin violencia, ¿no es cierto? Existen dos tipos generales de debate, dependiendo del ambiente en el que tendrá lugar. Tenemos los debates formales y los debates informales. Los debates formales. Los debates formales son aquellos que suelen tener una estructura que establece los momentos para que el orador y los momentos para que la audiencia realice sus preguntas y opine. Incluso pueden contar con un encargado de moderar el encuentro, responsable de conservar el orden entre las partes. Por ejemplo, un debate informativo o una rueda de prensa que ofrece por el presidente de la República. ¿Ya? Entonces ahí siempre en la rueda de prensa estará, ¿no es cierto?, la persona que modera y dice, vamos a escuchar la pregunta que va a realizar Juanito Peláez de Diario El Comercio. Realiza la pregunta y el debatiente, o en este caso la persona que está en la rueda de prensa, da la respuesta y así sucesivamente van dando el turno a otros medios de comunicación. Ejemplo de debate formal. Otro ejemplo de debate formal sería el debate que van a tener mañana los candidatos presidenciales, ¿no es cierto? Otro debate formal, ¿sí? Porque ahí ya va a existir un moderador, una moderadora, más bien, la periodista Bernal, va a haber una moderadora, ¿no es cierto? Ella se encargará de moderar, es decir, de dar el turno de palabra, ¿sí? De realizar de pronto preguntas, ¿sí? Entonces, mire, es un debate formal, donde existe un tiempo para la respuesta de cada una de las inquietudes o preguntas que hacen, donde pueden debatir los dos candidatos con argumentos basados en el respeto. Inclusive la moderadora dirá, a ver, estamos dirigiéndonos a tal tema, y irá metiendo en cada uno de los ejes y temas que van discutiendo o debatiendo estos señores, ¿no? Ejemplo de debate formal. Y los debates informales, que son aquellos que surgen de manera espontánea, sin acuerdo previo, sin una estructura, sin una planificación, y que nos permiten intercambiar puntos de vista contrapuestos de manera armoniosa. Suelen ser muy interesantes estos debates informales y genuinos, porque afloran los pensamientos y las emociones de cada participante, sin premeditarlos, de manera espontánea, sin presiones, como es en el debate formal de pronto, ¿no es cierto? Un ejemplo del debate informal sería los debates que se originan en casa a la hora de la cena, por ejemplo, durante una cena familiar, un debate. O también otro debate informal sería durante una clase cualquiera que se da en el colegio o en la escuela, durante una clase de colegio, ¿no es cierto? Sería un debate ya informal, donde de manera espontánea comienzan a salir ciertas dudas y comienzan a aclararse ciertas problemáticas, ciertas dudas,
y comienzan a aflorar de manera natural las preguntas dentro de un plano de respeto, lógicamente, ¿sí? Y a la vez, los debates en el ámbito académico o escolar son muy enriquecedores, porque se nutren de los conocimientos compartidos entre los intervinientes en estos debates académicos, ¿no es cierto? Pues está claro, el debate, tenemos dos tipos de debate. El debate formal, que vamos a verlo mañana a 8 de la noche, todos, y el debate informal, que es un debate que de pronto en la hora de la cena o una cena familiar de Navidad, surge un tema y comenzamos a conversar, a debatir, dar puntos de vista de manera armoniosa y respetuosa. Pero también puede haber un debate académico, ¿no es cierto?, en el aula de clase, que son muy propicios para el aprendizaje y son muy enriquecedores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los debates en el aula, dentro del marco de respeto. ¿Listo? Entonces, hemos visto los dos tipos de debate. Además, el debate debe contar con los siguientes integrantes. Los ponentes, ¿no es cierto? En este caso vamos a hablar de un debate formal, del debate presidencial, ¿no? Los ponentes, que son los dos candidatos, ¿sí? Los oponentes son ellos mismos. ¿Por qué? Porque si yo digo A, un candidato dice A, el otro dirá B y dirá los argumentos y contraargumentos, ¿no es cierto? Entonces, los ponentes y oponentes son los dos candidatos. Luego tendrá un moderador, en este caso tiene una periodista moderadora, ¿no es cierto?, que concede el turno de palabra a los participantes. Entonces, le harán preguntas a un candidato, responderá luego al otro, y así irá alternando, dando turnos para que cada uno exprese su punto de vista y de pronto argumente o contraargumente tal o cual ponencia. Luego habrá un secretario también, o secretaria, que toma nota de las opiniones expuestas y redacta una síntesis breve al final del debate. Generalmente el mismo moderador o moderadora en este tipo de debates formales es el encargado de tomar notas de las opiniones y redactar una síntesis al final del debate, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver los elementos de un debate formal. El debate que va a haber mañana es un debate formal. ¿Qué elementos contendrá? Y usted el día de mañana que vea observará si tiene o no tiene estos elementos del debate formal. Elementos de un debate formal. Un debate formal cuenta con los siguientes elementos o pasos a seguir para llevarlo a cabo. El elemento formal debe tener una planificación. Sí, planificación del tema a debatir. Entonces ya tenemos lo planificado, el debate presidencial. 5 ejes en los cuales se va a discutir la situación del Ecuador, ¿no es cierto? En esos cinco ejes. ¿Sí? Listo. Entonces, ya tenemos claro el tema a debatir de manera clara, ¿sí? Y dirigido a todo el Ecuador. Luego debe tener una organización el debate. La organización, es decir, los equipos, es decir, la amplificación, en este caso la de filmación, etcétera, ya está organizado, ¿sí? Y también se debe organizar al grupo de debatientes, audiencia, el moderador, que la moderadora que ya está, entre otras cosas. Entonces, ya está organizado, ¿no? Luego, siguiente elemento a tomar en cuenta en un debate formal es la determinación de las estructuras o momentos para que cada parte tenga la palabra. Así es, ya está especificado. Hay un cierto tiempo para que cada candidato exponga su ponencia referente a los 5 temas que se va a tratar, ¿cierto? En este caso, el moderador será el que dé la palabra y mida los tiempos de cada exponente en el debate. Luego, siguiente elemento a tomar en cuenta es la iniciación del debate propiamente dicho, ¿sí? La iniciación del debate puede estar a cargo del moderador, ¿no? Cuando dice ecuatorianas y ecuatorianos, buenas noches, nos encontramos, etcétera. Da inicio al debate. Luego tenemos ya la ejecución del debate. La ejecución del debate con los respectivos momentos para que cada parte o cada debatiente pueda hablar. Y finalmente tenemos la conclusión del debate, que puede constar de unas pocas palabras del moderador para darle un cierre al encuentro, ¿no es cierto? Y esos son los elementos a tomar en cuenta en un debate formal. El día de mañana, como es cadena nacional, por favor, les invito a que vean el debate presidencial. Vean, observen,
Y miren y comparen si es que tiene estos elementos y cómo los realizan esos elementos. Porque no vaya a ser que ya lleguemos a clases presenciales y diga, a ver, organice un debate del curso, a ver, sobre tal tema. A ver, va a haber dos grupos, el grupo debatiente y el grupo oponente, ahí sí, ¿sí? El grupo expositor y el oponente. Mire, usted ya sabe cómo hacerlo, ¿cierto? ¿Sí? El debate. Finalmente tenemos las reglas de conducta para el debate. Lógicamente, debe haber reglas de conducta, de disciplina para llevar adelante de manera eficiente, eficaz, óptima, armoniosa el debate, ¿no es cierto? Para que un debate se desarrolle de manera adecuada, en armonía y en un marco de respeto, es necesario que cada parte observe ciertas normas generales de conducta o comportamiento, ¿no es cierto? Primera norma, ser tolerante ante las diferencias de los demás. Así es, no todos somos iguales. Ser tolerante ante la diferencia de los demás. Siguiente norma, escuchar sin interrumpir. Escuchar sin interrumpir, siguiente norma. Así es. Por respeto, debe dejarle expresar a esa persona. Y cuando llegue su turno, usted debatirá con los argumentos y contraargumentos necesarios, ¿no es cierto? Pero escuchar sin interrumpir, regla de conducta. Siguiente regla de conducta, no subestimar ni burlarse del que piensa diferente, por favor. Siguiente regla de conducta, no caigamos en, yo no tengo nada contra el señor Correa, pero en las sabatinas, eso era lo que hacía, subestimaba y se burlaba de las personas que pensaban diferente. Mire, qué ignorancia, ¿no? ¿Sí? Entonces, siguiente regla de conducta, no subestimar ni burlarse del que piensa diferente. Siguiente regla de conducta, evitar alzar la voz para interrumpir al que está hablando. Evitar alzar la voz para interrumpir al que está hablando. Respetarle, ¿no es cierto? El que está hablando, no elevar la voz. ¿Sí? Por favor, en un marco de respeto. Siguiente norma de conducta, evitar dispersarse o hablar de temas ajenos a lo que se está debatiendo. Mucho ojo, ¿sí? Evitar dispersarse o hablar de temas ajenos a lo que se está debatiendo. Es lo que hacemos en clase, inclusive. El profesor está dando clase de una cosa y acá están en otra cosa. Mucho ojo. Evitar dispersarse o hablar de temas ajenos a lo que se está tratando en el debate. Atender, hacer silencio. Es una norma de conducta y de respeto en el debate y en todo ámbito, ¿no? Siguiente regla de conducta. Criticar con fundamentos, ¿ya? O con propuestas mejores a las que usted critica. Criticar con fundamentos o con propuestas mejores a las criticadas, ¿no es cierto? Norma de conducta. Así es. Si yo tengo mi punto de vista y tengo mis argumentos fuertes, yo le discuto y le debato y digo, a ver, yo no estoy de acuerdo porque en la ley y en la Constitución Política del Estado dice esto. ¿Usted cómo va a irse en contra de la ley magna o de la Carta Magna o de la máxima ley que rige a la República? Mire, pero con fundamentos o con propuestas mejores a las criticadas. Por favor. Siguiendo estas reglas de conducta, el debate se va a hacer de una manera armoniosa, de una manera productiva y en sí en un marco de respeto, ¿no? Por favor, el día de mañana vamos a ver el debate presidencial y observamos si se cumplen estas, primero si tiene estos elementos y si se cumplen estas reglas de conducta o de comportamiento. Por favor, les invito a que mañana veamos y se vaya dando cuenta y vaya hilando lo que va observando con lo que hoy día estamos aprendiendo, ¿cierto? Bien, seguimos. Como siguiente tema tenemos otras formas de expresión en Internet. Algo que está de moda, el meme, los memes. La palabra meme hace referencia a ideas, a comportamientos o estilos que se extienden culturalmente entre personas. Así es, ¿no? Los memes. La palabra meme fue acuñada por un científico evolucionista, o sea, que estudiaba la evolución de las especies, ¿sí? Por Richard Dawkins, fue un científico inglés, ¿sí? Que en su libro El gen egoísta, es un científico evolucionista, el gen egoísta es un derivado del griego mimema, que hace referencia a lo que es imitado.
Y generalmente en la evolución de las especies hay bastante lo que es imitado, ¿no? Por eso es un meme, es una imitación. El término meme en Internet se usa para describir una idea, un concepto, una situación, una expresión o pensamiento manifestado en cualquier tipo de medio virtual, un cómic, video, un audio, texto, imágenes y todo tipo de construcción multimedia que se replica mediante Internet de persona a persona hasta alcanzar una amplia difusión, lo que se llama hacerse viral, ¿no es cierto? En este argot del Internet y las páginas web. Los memes pueden propagarse mediante hipervínculos, foros, y las imágenes, image boards, sitios web y cualquier otro difusor masivo, sobre todo como lo son hoy las redes sociales. Así es, los memes en WhatsApp, por ejemplo, me envían un meme, ja, ja, ja. Antes era en Facebook, ahora con WhatsApp nomás. Igual, sí hay un montón de manifestaciones de las redes sociales, hay WhatsApp, ¿no es cierto? Hay Telegram, Signal, hay un montón de redes ahora ya de medios comunicativos que nos ayudan a nosotros a que la información llegue más rápido. Pues igual los memes usted le envía por medio de estas redes sociales, de estas redes de diálogo social por redes, y el meme llega inmediatamente. ¿Sí? Perdón, el meme pertenece a una serie de ilustraciones que parten de la misma plantilla, de modo que muchos de estos chistes dependen de que sepas esperar de un meme con estas características. Así es. Generalmente los memes hacen de fotos, ¿no? Ahora le hacen de fotos. De alguna foto por ahí le hacen el meme alusivo a un tema de actualidad, generalmente. En la política, en la economía, en lo social, etcétera, etcétera. Los memes se están actualizando constantemente. Los temas que tratan son de actualidad, así es. Y el buen uso del lenguaje es importante también en los memes. ¿Por qué? Porque en los memes generalmente, desgraciadamente, estamos utilizando solo un lenguaje tipo ya de símbolos. ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Y eso tergiversa bastante el lenguaje, ¿no? ¿Por qué el meme es tan efectivo en nuestros días? Es tan importante el meme, perdón, es tan efectivo el meme en nuestros días. ¿Será que por el avance de la ciencia y la tecnología estamos acostumbrados a la inmediatez? Es decir, pongo algo, ya pongo el buscador y enseguida quiero que me salga información, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a la inmediatez. Nos gusta lo breve y nos hemos vuelto muy impacientes en cuanto a la obtención de información. Así es. Cuando usted está en una red social, un navegador, Google, Yahoo, etcétera, pone el tema, quiere que enseguida le salga todo lo que usted necesita, un poco más. Tenemos ese uso de la tecnología, el avance de la tecnología y su uso, nos ha hecho que nosotros seamos más bien, nos hemos acostumbrado a la inmediatez, ¿no es cierto? Nos hemos vuelto muy impacientes el momento de obtener información. No es como antes cuando iba a una biblioteca y pasaba tardes enteras hojeando libros, tardes o días enteros hojeando libros para obtener una información. Ahora no, ahora es inmediato, inmediato. Las redes sociales incluso nos presentan un resumen de la actividad de nuestros amigos, de la actividad que nosotros queremos investigar en el ámbito científico, académico, etcétera. ¿Sí? No es extraño entonces que la mente tenga que el meme, no es extraño entonces que el meme tenga tanta acogida entre las nuevas generaciones, ya que es inmediato. Si yo le pongo en WhatsApp, en un grupo, por ejemplo, el grupo del curso, pongo un meme, se hace viral enseguida. Y de ahí cada uno de los integrantes enviará a sus familiares, ¿no es cierto?, a sus grupos sociales. Mire, y el meme inmediatamente se hace viral. Sí, y no es extraño entonces que los memes tengan tanta acogida entre las nuevas generaciones que son inmediatistas, ¿no? Que les gusta que mi información o todo llegue así, así, de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología, de las TICs, ¿no? De la tecnología de información y comunicación. ¿Sí? Pues mire, imagínense, otras formas de Internet, el meme. ¿Sí es efectivo? Sí es efectivo. ¿Comunican? Sí comunican. ¿Sí? Porque a veces por memes, por ejemplo, cuando había la crisis hospitalaria y había la corrupción en los hospitales, un sinnúmero de memes. ¿Sí? De los pillos, ladrones, sinvergüenzas que salían en los memes. ¿Ven? Se hicieron virales.
Entonces ya nos informaron, ¿no? Sí, entonces con esto hemos visto ya otras formas de expresión en Internet, ¿no? El meme. Bien, vamos ahora a lo que es literatura. Vamos a ver el tercer género literario, que es el género dramático, ¿no es cierto? Y de ahí nace el ditirambo, orígenes del teatro y del drama, orígenes del teatro y del drama. El ditirambo se practicaba en la antigua Grecia en los festivales realizados en honor al dios Dionisio, al dios del vino, ¿no? Al dios del vino y del libertinaje, Dionisio. Se llamaban Dionisias, las fiestas, ¿no es cierto? Los festivales. Estas festividades se remontan a 509 años antes de, al 500, perdón, al 509 antes de Cristo. Es decir, 509 años antes de Cristo ya nació el teatro, ¿no? El ditirambo consistía en un coro cuya función principal era la plegaria y la oración al dios, pero también servía como narrador principal de una historia que no necesariamente tenía que estar relacionada con Dionisio. El coro era un narrador omnisciente, pues conocía el pasado, el presente y el futuro, ¿sí? Más tarde, un elemento del coro se separa, el protagonista, ¿sí? El protagonista se separa del coro. Un elemento del coro que se separa, que es el protagonista, ¿no es cierto? Fue un griego, Tespis, el director de un coro, quien creó esta distinción entre el personaje principal que hablaba y el coro que respondía. Así es. El teatro antiguo es así, ¿no? El actor, perdón, principal habla y le contesta un coro. Que puede ser un coro celestial, entre otras cosas. ¿Sí? El drama nació con Esquilo, que fue uno de los principales representantes del drama, de la tragedia griega, ¿no es cierto? Porque fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. ¿Ya? Entonces ahí nació ya el drama, autor de Edipo y el Rey, ¿sí? Etcétera. El teatro nace con el paulatino aumento de actores, donde aumentan las posibilidades dramáticas al aumentar la acción. Al crecer el número de actores, el coro desaparece, así es. Y el teatro pasa a serlo como ahora lo conocemos, un escenario en donde ya existe de pronto una música de fondo o sonidos de fondo y los actores están en el escenario y son la parte fundamental del teatro, ¿no? Elementos del drama. Tenemos ciertos elementos del drama, por ejemplo, tenemos el texto dramático, que es una obra teatral, el texto dramático, ¿sí? Entre otras cosas. Tenemos la representación, el personaje y su historia, el diálogo, el tiempo, la tragedia y la comedia. La tragicomedia que se la conoce ahora en la actualidad, ¿no es cierto? Sí, ya que el drama recoge características tanto de la tragedia, tristeza, y de las comedias, que es de chiste, de forma de, ¿no es cierto?, de reírse, hace burla a un determinado personaje. En la tragedia los personajes no pueden vencer al destino, a la muerte, y en la comedia, en cambio, trata temas ligeros, divertidos, enredos y finales felices. Y así nació el teatro en el ditirambo. Con esto, señoras, señoritas y señores, hemos terminado la clase referente al día de hoy. Por favor, el día de mañana vea el debate y observe y compare lo que hemos tratado, lo que hemos visto, y usted mismo razone o piense y diga si es que el debate formal tiene esos elementos, tiene ese cierto entramado, ¿no es cierto? Donde usted puede ver o puede verificar tranquilamente si coincide el elemento formal. Con esto, señoras, señoritas, señores, nos veremos la próxima semana. Por favor, no se olvide de enviar las tareas los jueves hasta las 10 de la noche. Los estudiantes que no me están enviando las tareas, luego no me reclamarán. Yo le tengo informado al señor rector quién presenta y quién no presenta tareas. Así que no se irán a hacer lo que van a llorar, que no, es que vea, yo sí mandé, pero no me han calificado. Todo tengo registrado. Y ahí está el internet o mi correo electrónico como
prueba de los que me envían deberes. Y tengo también los WhatsApp, los que me envían fotos de hecho a mano, doble sacrificio. ¿Ya? Muchas gracias. Un excelente fin de semana. Y no se olvide mañana de ver el debate presidencial, e inclusive para que usted tenga una visión clara y su voto sea consciente por tal o cual candidato. Una buena tarde. Buen fin de semana.